Bueno, Pablo Daniel, has dedicado buena parte de tu carrera como psicólogo a trabajar y tendríamos que empezar a discutir eso, en entornos del final de la vida, duelo y comunicación de información relevante para decisiones clínicas. Y eso suena y está muy cercano al término comunicación de malas noticias. ¿Por qué no arrancamos como precisando eso? ¿Cómo te gusta más esta terminología? ¿Qué te parece que responde mejor a esa tarea? Bueno, lo primero que habría que recordar es que más o menos desde el año 60 se le puso como una terminología a esa tarea y como nació y como se ha conocido en general es como dar malas noticias. Todavía Sí. hoy recibimos información de que vamos a aprender a cómo dar malas noticias o la importancia de cómo dar malas noticias y ahí ya tenemos creo que un inconveniente. Mira que si tú promueves un curso en cómo dar malas noticias suena harto, suena incómodo y suena simplemente dar. ¿Qué diferencia hay? Y esa es la propuesta que se está trabajando en estos últimos años en cómo comunicar situaciones críticas. Ya de dar a comunicar hay una distancia enorme, porque dar es una tarea, yo entrego, Sí. no comunico, hay una interacción, hay una comprensión, ahí se tiene en cuenta al que está recibiendo la comunicación. Entonces estamos tratando de migrar la terminología, porque sí importa Sí. entre dar malas noticias y comunicar en situaciones críticas. Comunicar, insisto, nos pone ya en un contexto de comprensión, de tener en cuenta al otro, y pues situaciones críticas va más allá de simplemente el término malo, que insisto, Sí. que incomoda, particularmente en mi propia experiencia, y como lo contaba antes de empezar a grabar, la experiencia cuando yo llegué al Hospital San Juan de Dios, que es que corroborar que a los médicos esa es una situación incómoda, no los han entrenado para eso, todo el mundo asume que dar o que comunicar situaciones críticas es una tarea común, entonces cualquiera puede hacerla, pero no se prepara porque como cualquiera puede hacerlo, ¿para qué prepararnos? Y no, al contrario, ya cuando hablamos de comunicar situaciones críticas, pensamos en el trasfondo que tiene una tarea como esas, la responsabilidad del impacto y entonces quién estaría capacitado para hacerlo o no. ¿Cómo contener esta pregunta comunicación crítica? ¿Qué contenido consideras tú que es crítico en este escenario en que estamos hablando? Bueno, entonces hablamos de muchos elementos. Hablamos de la entrega de un diagnóstico, hablamos de la comunicación de una circunstancia que va incluso, fíjate, más allá de la terminología de la salud. Por ejemplo, estás despedido. Sí. Hasta hoy contamos contigo. Estamos agradecidos Por los servicios que nos por has los prestado. servicios y es una forma de decirte hasta luego. Sí. Queremos que continúes viendo otros horizontes. Sí, entonces fíjate que se sale incluso de los propios escenarios de salud y eso amplía el ejercicio de que tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos en comunicar situaciones críticas que tienen que ver, insisto, con salud, con final de la vida, con acciones que tengas que trabajar, que emprender, que no son fáciles, que no son cómodas y que implican un reto de cambio. Este campo se abrió con este documento clásico, con el protocolo de los años 70 de la Sociedad Americana de Oncología, que precisamente se concentraba mucho y en esta época donde un diagnóstico oncológico frecuentemente tenía consecuencias muy difíciles. Ahora sabemos que se pueden hacer muchas cosas también en esa época y entra en juego esa cosa que nos ha pasado a los médicos de entender que nuestro rol está en curar, un rol bastante mítico porque la mayor parte de la historia no ha sido así ni permanentemente lo es. ¿Cuál dirías que es esta nueva perspectiva para entender también con el contacto con el derecho de las personas a tomar decisiones informadas? No, me parece muy valioso pensar en el rol, justamente. Y estamos hablando de los médicos, pero insisto, aquí lo extendemos o lo ampliamos a todo el personal de salud. Y fíjense por lo que dijimos antes, que no solo al personal de salud, sino incluso en otros escenarios.
Pero pensemos en el escenario de la salud. Claro, si mi rol es curar, ¿tiene alguna función la comunicación de una mala noticia y cómo se da en la curación? Y entonces me haces pensar en dos palabras que Sí. son claves cuando uno comunica en una situación crítica, que es la palabra consuelo o la palabra acompañamiento. Fíjate que comunicar bien en situaciones críticas comporta entender esas dos cosas. A través o de la manera en que yo comunico, transmito consuelo, transmito acompañamiento. Esa es la clave de que yo tengo que tener en mente cuando me atrevo a aceptar ese reto de generar, de comunicar situaciones críticas. En ese argumento también, además del consuelo y del acompañamiento, está también el tema de tomar decisiones en escenarios que son difíciles y que se requiere información concreta también de las consecuencias de estas elecciones. Me estoy yendo a enfermedades en un escenario en que ya se encuentra requiriendo algunas intervenciones que incluyen dolor, que incluyen otras situaciones. ¿Cómo es el enfoque que consideras que ahora es más relevante para acompañar a la persona en esa toma de decisiones críticas? Pues lo primero que hay que relevar es esto, justamente. La forma y la habilidad y el trabajo que yo le dedique a comunicar bien una situación crítica tiene un objetivo clave. Y es que esa información que yo entrego le sirve al otro. ¿Para qué le sirve? Y entonces vuelvo y reitero, tenemos que tener en claro que comunicar una situación crítica sirve para tomar decisiones. Pero también las investigaciones señalan, Sí. con mi trabajo de duelo, que de acuerdo a cómo se comunique, responde el paciente, el consultante y la familia a esa situación. De hecho, nosotros planteamos y hacía investigaciones en duelo que cuando, por ejemplo, digamos, el mayor laboratorio nos lo dio el COVID, Sí. la gente que moría en UCIs incomunicada, las familias hacían peores duelos que aquellos duelos en los cuales la familia había estado cercana y había podido acompañar de mejor manera. Entonces, por ejemplo, una base de la comunicación que comunicamos en una situación crítica no solo un diagnóstico, sino comunicamos que hay un proceso, que hay algo por hacer, de nuevo. Tal vez una de las cosas, y pienso yo en los escenarios oncológicos, veo a un médico diciendo, y lo sentimos, pero aquí ya no hay nada más que hacer. Y cuando alguien dice no hay nada más que hacer, hay mucho por hacer en ese tránsito al final de la vida. Bueno, eso nos abre la puerta para que sigamos en el siguiente video hablando sobre duelo y sobre esos duelos del final de la vida y de las decisiones críticas.